Con la sedición no es suficiente. No es suficiente. En cuanto se supo que el gobierno de Sánchez cedería a eliminar el delito de sedición, como le pide Esquerra, se desató un debate jurídico sobre las consecuencias que esto tendría para los condenados por el procés. Como Puigdemont y sobre todo Junqueras también habían sido condenados por malversación, nos preguntábamos, ¿podrían reducir su inhabilitación? ¿Prevalecerán las penas contempladas por el delito de malversación? El gobierno está dispuesto a que no quede ni el más mínimo margen de duda. Así que ya ha comenzado la campaña para hacer digerible lo que sin duda vendrá. La reforma también del delito de malversación. Que la regulación del delito de malversación es una regulación muy desigual, porque evidentemente no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo. Y en este momento la regulación que hay es una regulación que es igual y que por tanto no es justa. Se ha entendido, ¿verdad? Y sobre todo se han vislumbrado, ¿no?, a qué casos implícitamente se está refiriendo Margarita Robles. A la ministra Margarita Robles también le parece injusta la tipificación del delito de malversación. El País ha publicado que es la siguiente etapa en la larga marcha hacia la amnistía encubierta de los golpistas del procés. Titular: Sánchez abre la puerta a reformar también el delito de malversación. Todo va a ir muy rápido. En apenas 3 meses el delito de sedición habrá desaparecido del Código Penal y se creará un tipo que distinga la administración negligente de la malversación y que reduzca las penas no solo de los procesistas, porque esta modificación tiene además la virtud adherida de, oh casualidad, beneficiar a José Antonio Griñán. Por eso se ha elegido la tramitación vía proposición de ley, para ir más rápido. Porque al ser una iniciativa de los grupos parlamentarios y no del Gobierno, se ahorran los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, que siempre tienen algunas opiniones que el Gobierno considera embarazosas para sus planes. Todo irá muy rápido. Por eso es preciso empezar ya a hacer digerible lo inaceptable. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero, desde las 7 de la tarde, y estaremos con ustedes hasta las 11:30, hasta las 10:30 en Canarias, con todo, con todos los sospechosos habituales y también con las secciones habituales. Hoy, por cierto, en La Brújula de la Economía tenemos una importante entrevista con la ministra de Transportes, hoy que precisamente estábamos pendientes de la primera jornada del paro de los transportistas. De eso les hablaremos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esquerra presentará una enmienda al texto de la reforma del Código Penal por la que se crea el delito de administración negligente. Ese tipo distinguiría aquel uso fraudulento de los fondos públicos que no conlleve un lucro personal. Esto del lucro personal, desde luego, es una cuestión bastante discutible, ¿eh? Porque, ¿acaso no se beneficia el dirigente que, como Junqueras o también como Griñán, pretendía transmutar su gobierno en un régimen y que para eso malversaron o admitieron la malversación de fondos públicos? ¿Acaso no hay un lucro indirecto en mantenerse en el poder gracias al uso espurio de fondos públicos, ya sea mediante una red clientelar o incluso mediante la fundación de una república? Pero a los efectos de esta reforma, este debate es algo totalmente secundario, porque aquí de lo que se trata es lisa y llanamente de reescribir la sentencia del procés, de la cruz a la fecha. Llaman desjudicialización a lo que es impunidad y llaman reforma a la amnistía encubierta. Hoy en una entrevista en RAC1 el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lo ha dicho sin rodeos. Ahora lo que hay que hacer es negociar la malversación para que aquello que no era delito el 9N, pero ellos consideran que sí que lo era el 1 de octubre, deje de ser delito otra vez. Es una cuestión muy técnica que en los próximos días deberemos concretar y tendremos que negociar. Y sobre todo s'ha de negociar. Hay una gran profusión declarativa estos días y sobre todo muy reveladora. En el periódico de Cataluña, Oriol Junqueras celebraba este fin de semana sus últimos logros. Solo les voy a leer cómo empieza la entrevista. No le deja al entrevistador ni terminar la pregunta y ya se arranca Oriol Junqueras. El delito de sedición se deroga, se suprime, desaparece, se desintegra, se pulveriza, no existe, no existirá, y eso es una verdad como un templo. El delito de desórdenes públicos no sustituye en ningún caso al de sedición, porque lo que hace es reformar el delito de desórdenes públicos ya existente y lo hace en la dirección de disminuir las penas. Esto dice un entusiasmado Oriol Junqueras. Ya ven cuántos
sinónimos ha encontrado para referirse a la supresión del delito o la derogación del delito de sedición del Código Penal. Esto dice Junqueras, que soy un hombre feliz. Pero es que el tema alcanza un nuevo nivel de perversidad cuando uno se percata de quién puede ser un beneficiario directo de la reescritura del delito de la malversación, que es Griñán, claro. Revisen cuál es el argumentario sobre el que gira toda la defensa que se hace de Griñán. Lo de sus bolsillos, que no se ha llevado ni un euro. Tampoco Junqueras ni Puigdemont, pero hasta que Griñán fue condenado, se entendía que uno puede malversar dinero público sin necesidad de meterlo debajo del colchón. Si ahora se distingue un tipo de administración negligente, ni siquiera sería preciso pasar por el engorro de indultar a Griñán. Se le aplica la lectura más favorable del Código Penal y él elude la cárcel. Y por tanto también el gobierno elude la decisión de tener que indultarlo a las puertas de una campaña electoral. Aunque vaya usted a saber si no resulta al final peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Yo creo que nadie había llegado a tal cima de la desvergüenza y de la arbitrariedad. Un socio del PSOE o un socialista no delinquen. Están haciendo jurisprudencia. Un socio del PSOE o un socialista no delinquen. Con sus acciones están redefiniendo un tipo penal. Oiga, yo no he malversado, solo estoy haciendo derecho comparado. La reforma de la malversación nos ofrece un inusual privilegio. Podemos seguir la vida de esta criatura desde su misma gestación. El pasado viernes, el presidente del gobierno concedió una entrevista a su medio favorito, que es el diario La Vanguardia, y allí le preguntaron si tenía pensado modificar también el tipo de malversación, como reclamaba Esquerra, para facilitar el regreso de Junqueras a la política. Y Sánchez no lo descartó. Dijo que había que esperar a la tramitación parlamentaria. Ya hoy también le han preguntado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la SER y en La Sexta, por lo que viene, y se ha acogido al mismo argumentario. Esperemos a la tramitación parlamentaria. O sea, que sí. Y a partir de ahora empieza la tramitación parlamentaria y, por tanto, en la tramitación parlamentaria, pues ahora a los grupos parlamentarios les toca hacer ese trabajo y si presentan enmiendas, pues por supuesto que esas enmiendas en su momento pues se estudiarán. Que sí, porque si algo se ha demostrado es que cuando el gobierno dice que no va a hacer algo que beneficie a los independentistas, bien podría terminar haciéndolo. Pero cuando no dice que no lo vaya a hacer, desde luego que lo va a hacer. Desde luego, y esto es algo que es demostrado, es mecánica de este Ejecutivo, absolutamente probada empíricamente, ¿eh? Vamos ahora con la entrevista a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, con Carlos Alsina. Ha tenido la entrevista una enorme difusión, y no es para menos. Ha dado titulares y algún momento estelar, como cuando Alsina desmontaba la retórica del gobierno respecto del procés en Cataluña. Este audio que van a escuchar es largo, pero lo reproducimos entero por su interés para la audiencia y para que vea usted que no se ha mutilado nada, ni de la respuesta, ni de las preguntas, del intercambio en general. Que no sé, a mí me gustaría que usted me lo explicase. O sea, ¿cuál es la relación causa-efecto entre modificar el Código Penal, eliminar el delito de sedición y que mejore la convivencia entre los catalanes? ¿Por qué? ¿Usted no cree que la política ha mejorado la vida en Cataluña? Yo creo que sí. Yo creo que la sentencia del Supremo ha mejorado la situación en Cataluña, sí. Bueno, yo creo que no estaríamos en esta situación si no hubiera habido una investigación judicial, un procesamiento, un juicio, una sentencia. O sea, yo dudo mucho que el señor Junqueras estuviera en la posición en la que está hoy si no hubiera sido condenado por sedición. Sin duda. Y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hicieron su trabajo, sin duda. Pero la política tiene la obligación de trabajar por la convivencia. La política y el sistema democrático son las herramientas que nos hemos dado para ¿Pero por qué eliminar la sedición mejora la convivencia entre los catalanes? Bueno, lo que hacemos es homologar este tipo para armonizarlo en el contexto europeo. Creo que eso facilita la convivencia y además, insisto, lo estamos haciendo por los canales democráticos. Es que en este país se saltaron las reglas. Se permitió que se saltaran las reglas. ¿Cómo que se permitió? En este país se saltaron las reglas. Se las saltaron estos con los que ustedes están pactando ahora, ¿sí? Sí, y a los que hemos reconducido para que acepten las normas democráticas. Y termina preguntando al Alsina. Fíjese, dos ideas que se traslucen de este intercambio entre Carlos Alsina y la ministra portavoz. La primera es que respetar las reglas democráticas ya no es el suelo moral de todo español y especialmente de los dirigentes políticos.
Ya no es el suelo moral. O sea, se considera que es una virtud añadida a un político. Lo otro es que el argumentario del gobierno empieza a ser casi indistinguible, ¿eh? de los independentistas, sobre todo en los días cruciales, del 1 de octubre. Es que empieza a ser casi indistinguible. Ustedes fíjense que la manera de recuperar la convivencia en Cataluña es exonerar de su responsabilidad a aquellos que la han quebrado. Esta es la lógica, que se está aplicando actualmente. Y ahora, ¿qué va a hacer Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular? Pues por de pronto no va a hacer una moción de censura, como le pidió primero Inés Arrimadas y Santiago Abascal después. El presidente del Partido Popular vuelve a señalar de nuevo con una fe inquebrantable a los socialistas que se revuelven o que pueden revolverse contra Sánchez, pero lo cierto es que por ahora están bastante tímidos en sus críticas, cuando no entusiastas, algunos. Si para mantener viva su interlocución con Esquerra, Sánchez se ve obligado a hacerles un código penal a la carta, debe saber que para mantener cualquier interlocución con nosotros tiene que hacer exactamente lo contrario. Bueno, en cuanto a esos dirigentes socialistas, lo más estridente que hoy van a escuchar es al aragonés Javier Lambán. Y tampoco es que se le vea demasiado fiero, ¿no? Creo que el Estado, lejos de hacer más livianas o más llevaderas las penas, lo que tiene que hacer es armarse y pertrecharse políticamente y jurídicamente en mayor medida de lo que en este momento está, precisamente por defender lo esencial que es la unidad de España y por aplicar correctamente el artículo 2 de la Constitución. Esa es mi posición. ¿Y por qué digo que no se le ve demasiado fiero al presidente de Aragón, Javier Lambán? Porque se refiere al Estado. Al Estado. El Estado también son los jueces que condenaron a los del Procés. El Estado también son los policías que trabajaron el 1 de octubre para impedir el referéndum. El Estado son los servicios secretos. El Estado es también el rey, que al parecer salió el 3 de octubre porque se habían producido unas algaradas, una algarabía, y se dirigió a los españoles con un tono solemne que no se correspondería desde luego con el de unos desórdenes públicos. No, el problema no es el Estado, señor Lambán, que el Estado ha hecho su trabajo, El problema es más concreto, por más que no se atreva a nombrarlo. Es el gobierno. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.